¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con la sangre de Cristo. Este tema es un tema muy especial porque vamos a ver las bendiciones que recibimos una vez que nosotros fuimos salvos. Y otra cosa que también vamos a ver, los beneficios que puede adquirir una persona que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Entonces es un tema muy interesante, muy importante. No se predica mucho sobre la sangre de Cristo, así que es para mí un tema primordial en lo que yo tengo que enfocarme más, como lo había yo comentado en otro video, de predicar más acerca de la sangre del Señor, porque trae muchas bendiciones y aparte de eso hay gente que invoca a la sangre de Cristo, y esto es bíblico. Es verdad que podemos invocar la sangre de Cristo en oraciones o para bendecir mi casa, mi carro, mi familia. O sea, ¿es bíblico eso o qué es lo que enseña la Biblia? Y para poder tener claridad, obviamente, en este tema, necesitamos ir a las Escrituras para saber qué es lo que dice el Señor. Primeramente vamos a empezar con trazar nuestra Biblia, hacer nuestro perfil bíblico para que podamos tener claridad en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Empezamos con nuestro perfil. Muy bien. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que traza, que usa, que divide bien la palabra de verdad. Muy bien. Entonces, para empezar, considerando lo que les estaba yo comentando acerca del abuso, acerca de la sangre del Señor, vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 28 al 30. Y dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Entonces, el que viola la ley de Moisés, que fue dada en el Antiguo Testamento, se refiere este versículo al Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo Testamento este libro. Entonces, ¿cómo podemos entender o cómo podemos dividir la palabra para que nosotros tengamos claridad en cuanto a esto? Si lo leemos por palabra, nos vamos a dar cuenta que dice aquí: el que viola la ley de Moisés. Entonces, Moisés está en este tiempo. Aquí está Moisés. Este libro está en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, y es aplicable a un tiempo de la tribulación. Hoy te voy a explicar por qué. El fin de la ley es Cristo. Así que, una vez que empieza la iglesia primitiva, que es aquí donde están los apóstoles, predican a judíos, aquí sale Pablo a los gentiles, y él es nuestro apóstol a nosotros. Entonces, considerando que el fin de la ley es Cristo, empieza la iglesia primitiva. En este tiempo, todo este tiempo, que es el tiempo de la iglesia, antes del rapto, son judíos y gentiles. Aunque los apóstoles predicaron a judíos
y Pablo predicó a gentiles, de los dos se hizo un solo cuerpo. Se hizo un solo cuerpo, que es la iglesia. Considerando esto, y recordemos que tanto el libro de Mateo como el libro de los Hechos y como el libro de Hebreos son de transición, es decir, de Mateo, de los judíos, a gentiles, y de gentiles a judíos en este tiempo. Aunque también aquí habrá gentiles que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, que van a pasar el tiempo de la tribulación. Por eso este libro de los Hebreos pertenece, es aplicable a este tiempo, aunque el versículo que acabamos de leer está mencionando la ley de Moisés. Entonces, cuando hacemos esto, podemos ir aplicando muy bien cada uno de los versículos conforme al tiempo que le corresponde. Entonces, continúa diciendo, voy a leerlo nuevamente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, estamos hablando de que mucha gente invoca la sangre del Señor en oraciones o para bendecir el carro, la casa, los muebles, mi trabajo, todo eso. Pero ¿es bíblico? Vamos a ver qué es lo que hace la sangre de Cristo. Para poder entender el tema, necesitamos saber qué es lo que hace de Cristo y qué es lo que no hace la sangre de Cristo. Porque definitivamente en ninguna parte de la Biblia hay un versículo donde se invoque la sangre de Cristo. No hay ni un solo versículo. Entonces distorsionan la palabra, sacan de contexto, hacen falsas doctrinas, doctrinas de hombres, y entonces viene todo un caos, porque entonces empieza la gente, es que este dice aquello, este dice aquel, ese pastor dice cuánto, aquella denominación dice tal, y eso es el problema. Por eso insisto nuevamente en que le creas a la Biblia, no creas lo que yo digo, hasta yo mismo me pongo como parte de, porque es una responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en conocer la palabra de Dios. Y recordemos que tenemos al Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas, y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Por ejemplo, vamos a considerar una situación muy real que pasa actualmente en lugares donde no hay biblioteca, no hay internet, no hay luz, y sin embargo han salido misioneros a llevar la palabra del Señor exclusivamente con la Biblia, solamente con la Biblia. No hay instituto teológico, no hay escuela dominical, no hay cursos de discipulado, no hay nada que no sea más que la Biblia. Entonces, ¿cómo pueden conocer ellos de tal manera la Biblia que no necesitan que les enseñen? Porque realmente yo he visto testimonios de personas de África o de otros países donde solamente cuentan con la pura Biblia y tienen una excelente doctrina sin tener que, a veces digo, no estoy en contra de los institutos bíblicos ni de los seminarios, porque yo estoy en uno. Sin embargo, eso es adicional. Pero nosotros podemos decir, es que necesitamos todas esas cosas para poder aprender la Biblia. Sería un gran error si tú piensas de esa manera, porque tienes al Espíritu Santo de tu parte.
Y si tenemos al Espíritu que nos enseña todas las cosas y que no necesitamos quien nos enseñe, porque Él es el que enseña todas las cosas, y podemos aprender la palabra del Señor muchas veces sin tener que estar enfocándonos en leer libros y libros y libros, y este dijo aquello, y este aquello, y aquel este, y esto. Entonces, cuando nosotros tomamos como prioridad la Biblia, vamos a tener más claridad, porque cuando nosotros anexamos comentarios, vamos a caer en lo que cae la Iglesia Católica Romana. Su Biblia está, todos los versículos de la Biblia, y en la parte de abajo están los comentarios dando la respuesta acerca de lo que está diciendo la palabra del Señor. Y eso ya es una Biblia corrupta. Nosotros debemos tener una Biblia en nuestro idioma y creer lo que dice la Biblia. Entonces, debemos enfocarnos en nuestra prioridad, que es la Biblia, la palabra del Señor. Muy bien. Ya todo lo demás, todo lo adicional que puedas adquirir, gloria a Dios, porque eso te va a dar bendición, claridad, y vas a crecer más espiritualmente. Pero no es necesario. Aunque, como repito, yo también estoy en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, y es bueno, pero necesitamos saber que teniendo nosotros nuestra Biblia, es más que suficiente. Muy bien, entonces, considerando esto, estábamos hablando de que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Tomar la sangre de Cristo para sacarla, para hacer, para decir, para bendecir, para hacer cosas que no están en la Biblia, es precisamente lo que dice aquí. Toman por inmunda la sangre de Cristo, como si fuese que pudieras agarrar una cubeta y le echas al carro, a la casa, a la familia. Eso no es algo que hace la sangre de Cristo. Y eso es un pensamiento católico, porque es como agarrar el agua bendita. Estamos bendiciendo, estamos pidiendo en oración, siendo protegidos por invocar la sangre de Cristo, cuando eso no es bíblico, no es algo que está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está en la Biblia acerca de la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo? Primero, el primer punto es: nos acerca a Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:13. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos acerca a Dios, nos acerca al Señor Jesús. Eso es algo bíblico que hace la sangre de Cristo. Entonces, este estudio es precisamente para saber que nosotros tenemos bendiciones por medio de la sangre de Cristo. Cuando nosotros creemos en el Señor como Señor y Salvador, tenemos beneficios, tenemos bendiciones por la sangre del Señor. Y una de ellas nos acerca a Dios por medio de la sangre. ¿Ves la importancia que tiene la sangre del Señor? Vamos a ver otro punto más. Dice aquí: para limpiar nuestras conciencias. Está en Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros estamos en Cristo, normalmente tendemos a recriminarnos muchas cosas. Hay algo que nos duele, algo que hicimos, algo que dijimos, algo que ofendimos, y la conciencia nos acusa. Y necesitamos sacar eso y recibir perdón por esas cosas. Entonces, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, nos sirve para limpiar nuestras conciencias. Dice aquí: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y es una pregunta. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que es mediador de un nuevo pacto. Vimos aquí que el que viola la ley de Moisés, a no ser de 2 o 3 testigos, muera irreprensiblemente. Y aquí tenemos un mediador de un nuevo pacto, quien limpia nuestras conciencias por medio de su sangre. Otro punto adicional: para ser salvos, que es el punto principal. Este es el punto principal donde tenemos la salvación. Por esto, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz, podemos tener salvación. Vamos a verlo en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, sabiendo que fuimos rescatados, salvos, por la sangre, por la fe en la sangre de Cristo. Este es el punto más importante, porque sin la sangre de Cristo nosotros no tenemos salvación. Sin la sangre de Cristo tendremos la carga de nuestras conciencias acusándonos cada vez que nosotros recordamos algo. No podemos acercarnos a Dios porque tenemos el pecado que mora en nosotros, y la paga del pecado es muerte. Así que cuando todos pecáramos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos acercarnos a Dios porque estamos en nuestros pecados. Así que la única manera para ser rescatados, para ser salvos, es por medio de la sangre de Cristo. Eso fue Primera de Pedro 1:18. Para ser, este es un versículo muy interesante. Para ser salvos del día de la ira. La sangre del Cordero nos salva del día de la ira. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, dice aquí, de la ira. ¿Cuál es la ira de Dios? Aquí, en la tribulación. Aquí es donde
se va a derramar la ira del Señor sobre los que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, tanto judíos como gentiles. Hoy somos salvos, judíos y gentiles, formando un solo cuerpo que es la iglesia. Pero aquí, judíos y gentiles reconocerán que Jesús es el Señor, y entonces nos damos cuenta que el libro de los Hebreos tiene concordancia con el tiempo de la tribulación, y que aparte la sangre del Cordero nos hace salvos a la iglesia del día de la ira. Es interesante, muy, muy interesante este versículo. Para ser salvos, dice aquí, voy a leerlo de nuevo, pues mucho más estando ya justificados, o sea, salvos y justificados. Aquí voy a poner justificados. Salvos y justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de no pasar la tribulación, de no pasar este tiempo de angustia, el tiempo de Jacob, la angustia de Jacob, este tiempo. Para eso es lo que hace la sangre de Cristo, es una gran, gran, gran bendición. Entonces, vamos a continuar con otro punto más. Romanos 3:25, lo hemos leído en otra ocasión. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, que pasa por alto nuestros pecados. Pasa por alto nuestros pecados. Ahora, Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados. Pasa por alto nuestros pecados y nos perdona nuestros pecados. Otra cosa más que hace la palabra, la sangre del Señor, es algo bien, bien interesante también. Hebreos 13:11. Hebreos 13:11. El libro de los Hebreos es un libro muy, muy interesante. Realmente te recomiendo profundizar en él, porque la verdad vale mucho la pena leer en él. Claro, en toda la Biblia, pero a mí en lo particular me llama mucho la atención el libro de los Hebreos, y es un libro muy, muy complicado, muy difícil. Así que yo creo que por eso me llama tanto la atención. Ok, perdón, no era Hebreos 13:11, sino era Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, por medio de su sangre, obtuvimos la eterna redención por medio de su sangre. Lo voy a leer de nuevo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Así que tenemos eterna redención por medio de la sangre de Cristo. Estos son beneficios, son bendiciones que el Señor nos da cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en la sangre que Él derramó en la cruz. Su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. Recordemos entonces que la sangre de Cristo nos acerca a Dios, nos sirve para limpiar nuestras conciencias, para ser salvos del día de la ira y justificados. ¿Por qué no vamos a pasar la tribulación? Porque estamos justificados y somos salvos del día de la ira. Por su sangre pasa por alto nuestros pecados, por su sangre tenemos perdón de pecados, por su sangre tenemos eterna redención, vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esto es parte de lo mucho que podríamos decir acerca de la sangre de Cristo. Hay mucho acerca de lo que nosotros podemos enseñar. Y vamos a ir enseñando diferentes cosas con referente a la sangre de Cristo para que comprendamos la importancia de del valor de su sangre. Es más, recordemos lo que dijo aquí en Hebreos. Lo voy a buscar nuevamente. Hebreos 10:28. Hebreos 10:28. Dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, la importancia de la sangre de Cristo es mucho más de agarrar y decir: voy a bendecir mi casa, voy a bendecir mi familia, voy a bendecir invocando la sangre de Cristo. Eso no es bíblico. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la sangre de Cristo. ¿De dónde sacan esas doctrinas? Lo hemos dicho una y otra vez, de la misma Biblia, torciendo la palabra del Señor, y entonces no tiene sentido, no tiene lógica, porque estamos viendo qué es lo que hace la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos ser justificados del día de la ira? ¿Por qué no vamos a pasar la tribulación? Esa es una pregunta. ¿Por qué no vamos a pasar nosotros como iglesia la tribulación? ¿Por qué? Porque por medio de la sangre hemos sido justificados del día de la ira, salvados del día de la ira, justificados del día de la ira. Entonces conocemos la respuesta, y la respuesta está en la Biblia. Y esto es lo que nosotros debemos enfocarnos cuando hablamos de la palabra del Señor, de reconocer que la palabra del Señor es viva y eficaz, y que Él es un Dios de paz y no de confusión. Así que precisamente por eso debemos reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Reconocer que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que creyendo en Él, en el Evangelio de vuestra salvación, y poniendo nuestra fe en la sangre de Cristo, somos sellados
por el Espíritu Santo. Y precisamente recibimos estas bendiciones por medio de la sangre de Cristo. El valor de la sangre de Cristo es mucho más allá de lo que dice acerca de la plata y el oro. Estaba yo buscándolo, a ver si lo encuentro nuevamente. Hebreos 9:14 creo es. Es Primera de Pedro 1:18. Es en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, que las cosas materiales, está hablando de oro y plata, las cosas más buscadas por la gente, porque de mucho valor, el oro y la plata. Y somos, aquí el Señor no importa las cosas materiales, como la gente que invoca la sangre de Cristo para bendecir sus cosas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de esas cosas que ellos piensan que bendicen al invocar la sangre de Cristo. Dice aquí entonces: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata y oro, o como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. Las cosas materiales, el oro, la plata, no tienen ningún valor para Dios. Vale más su sangre, preciosa sangre, que derramó en la cruz, que las riquezas del mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué sucede con las cosas que nosotros traemos de otras religiones? Y eso estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, porque eso es lo que hace. Agua bendita para el carro, agua bendita para el negocio, agua bendita para bautizar, agua bendita para santificar. Y en eso están su enfoque de ellos. Y son costumbres, muy malas costumbres, que traen cuando venimos nosotros del cristianismo, del católico, cuando venimos de la religión de los católicos a la verdadera iglesia del Señor. Y traemos esas costumbres. Y tenemos que quitarnos todas esas cosas. Porque la palabra del Señor no enseña nada de eso. No hay ningún versículo donde se invoque la palabra del Señor, la sangre del Señor, para bendecir las cosas. Ahora, ¿qué dice entonces? ¿Qué pasa con esas cosas que nosotros sentimos que queremos o que necesitamos que estén benditas? ¿Es bíblico? Pues no. ¿No dice el Señor que no améis las cosas del mundo? Entonces, ¿por qué vamos a pisotear la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, su preciosa sangre, en cosas materiales? Sin embargo, hay algo que está escrito que podemos ver en Efesios 1, del 1 al 7. Efesios 1, del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red,
Si tú te has enfocado en invocar la sangre de Cristo para bendecir tu casa, tu auto, tu negocio, tu trabajo, tu familia, tu novio, eso es antibíblico, no está en la Biblia. Estas son las bendiciones que nosotros recibimos por parte de la sangre del Cordero que derramó en la cruz. Esto es lo que sucede cuando el Señor derramó su sangre. A cada uno de nosotros los que creemos en el Evangelio, esto es una bendición para nosotros. Pero no, la Biblia no enseña nada acerca de invocar la sangre de Cristo. Sin embargo, vemos lo que dice aquí en Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos las bendiciones, hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia de la Red. Si tú eres una persona que no ha creído en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, puedes creer en el Evangelio y poner tu fe en la sangre de Cristo para que tú puedas recibir estos beneficios que adquirimos nosotros como creyentes en la obra que hizo Jesús en la cruz. Y nosotros, hermanos, tenemos todas las bendiciones del Señor en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Tenemos las bendiciones. Entonces nosotros no podemos enfocarnos a poner y decir y decretar y de hablar y de invocar la sangre de Cristo para que bendigan nuestras cosas. Esas son costumbres católicas, de religiones que no tienen nada que ver con esto, con la verdadera palabra del Señor. Entonces, pues te invito a que recapacites en ello y dejes de invocar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, porque el que pisoteare la sangre de Cristo y hiciese afrenta al Espíritu de gracia, dice aquí la palabra, que cuanto más condenación recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y a su sangre y hiciese afrenta al Espíritu Santo. Así que recapacita y cambia tu manera de pensar y ve realmente los beneficios, las bendiciones que Dios nos dio por su muerte en la cruz y haber derramado su sangre por nosotros. Muy bien. Bueno, esperando que haya sido de edificación para ustedes, en el nombre de Jesús damos gracias por este estudio y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Bye.